Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Los que estamos de manera presencial aquí congregados en el nombre de nuestro Señor Jesús en Tuxtepec, Oaxaca, y para todos los que siguen la transmisión, un abrazo fuerte. Y estamos, para continuar con aquello que el Señor ha inquietado en nuestro corazón en este tiempo, hablando de los principios fundamentales en el reino de Dios. Recordarán que estuvimos hablando de la importancia de entender que como creyentes no vivimos en una democracia, vivimos en una teocracia. Y la teocracia es un gobierno monárquico en donde impera una monarquía. Y decíamos que monarquía es el gobierno, el poder, la autoridad en uno solo. También decíamos que a diferencia de una república en donde el gobierno es democrático, en la iglesia o en el reino de Dios el gobierno es teocrático. Y que así como hay una constitución política en la democracia, también hay una constitución en la teocracia, y es la palabra de Dios, la Biblia. Y de allí es que estamos buscando o siguiendo principios fundamentales en el reino de Dios. No todos los principios, por lo menos los fundamentales. Y estamos considerando uno de esos principios que tiene que ver con, o que es el principio de la autoridad. Cuán importante es entender autoridad para estar bajo autoridad. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo nos promete libertad cuando nosotros nos ponemos bajo su autoridad? Y dices, no puede ser. Sí. Él dice, lleven mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces Él nos da la libertad cuando nosotros voluntariamente nos hicimos sus esclavos. Entonces, para todos los que hemos disfrutado el privilegio de vivir bajo autoridad, la intención de nuestro corazón, el anhelo de nuestro espíritu, es que los que siguen la transmisión y todos los que estamos aquí congregados, podamos disfrutar también ese estar bajo autoridad. Por el contrario, hemos padecido el estar fuera de la autoridad. Y no es de lo que estamos hablando, pero sí lo tenemos presente, lo tenemos bien claro. Pero en esta oportunidad es hablar de el beneficio enorme, incomparable, pues, de estar bajo autoridad. Leíamos un párrafo bíblico de manera, diríamos, en la parte final de la plática anterior, cuando nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos, y es un párrafo bíblico que tiene innumerables prédicas acerca de este sencillito extracto de la Biblia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por eso, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué más podríamos anhelar? El Señor con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hoy, para abrir la plática, el evangelio que escribe Lucas, el capítulo 9, versículo 1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. ¿Por qué? Porque el Señor les iba a proveer, estaba comprometido a proveerles. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros, bajo la autoridad de nuestro Dios, actuaban en obediencia. Otro párrafo de la Escritura en donde nuestro Señor Jesucristo, ya no solamente a los 12, sino a un grupo numeroso de discípulos. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, ya los había enviado bajo las mismas órdenes. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.
Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Vamos a comentar un poquito acerca de este párrafo bíblico. Dice la Escritura que los discípulos regresan, pero felices. Y esto va para todos los que estamos compartiendo de alguna manera el Evangelio. Estamos frente a personas ahí en la jornada semanal, hablando de Cristo Jesús a las gentes. En donde estarán de acuerdo conmigo los que hacemos de esta manera, como que nos retroalimentamos en el momento en que estamos compartiendo, nosotros mismos estamos bebiendo la enseñanza. Y este párrafo de la Escritura, llamar la atención sobre el versículo 18. Cuando aquellos seguidores de Jesús llegan, pero emocionadísimos, de que aún hasta los demonios se les sujetan en el nombre de Cristo Jesús. Jesús les contesta así, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta respuesta, o este comentario más bien, es en alusión a lo que los discípulos están diciendo. O sea, venían felices de que aún, cuando dice aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, están dando a entender que pasaron otras muchas cosas. ¿Como cuáles? Como las instrucciones que acababan de recibir en el párrafo bíblico que leí de inicio. Sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio, señales, prodigios, maravillas, con ellos. Y entonces, aparte de todo eso, dice, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús dice, sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, está caído. ¿Está bien? El maligno está caído permanentemente. Está caído y no tiene cura, su mal no tiene cura. ¿Entiende eso? Entonces Jesús dice, sí, o sea, es normal, como si les estuviera diciendo, sí, pues ustedes están felices, se gozan de que los demonios se sujetan en mi nombre, sí, pues yo también hasta vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, está vencido, o sea, no se gocen de eso. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dicho de otra manera, todo eso pasa, ojo por favor, mucha atención aquí. Todo eso pasa no por los años que llevas de creyente, no por cuánta experiencia tienes en el andar en la vida cristiana. No. Cuando todo eso pasa y nos sigue sorprendiendo, evidentemente no perdemos la capacidad de asombro y de reconocimiento a lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no perdamos el enfoque. Todo eso pasa porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, desde que naciste de nuevo. Claro que la religión te va a decir que es en la medida en que tengas experiencia y los años que tengas de conocer. Sin embargo, que tengas muchos años de conocer no te faculta para que hayas nacido de nuevo, sí. Claramente nuestro Señor. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, por cuanto naciste de nuevo, por favor, póngale mucha atención acá. Por cuanto naciste de nuevo, esto es lo más ordinario que puede ocurrir en tu vida. ¿Está bien? Por cuanto naciste de nuevo, esto de ver que señales, prodigios, maravillas ocurran, e inclusive que los demonios se sujeten en el nombre de Cristo Jesús, esto es lo más ordinario en la vida cristiana. Lo más ordinario que puede ocurrir. Entonces cuando andas por allí compartiendo la palabra del Señor, dices, no juegues, pero de repente no quería nada y al ratito ya estaba pero metido escuchando la plática. Claro, porque pues llegaste tú, los demonios se sujetan en el nombre de Cristo Jesús. Estabas compartiendo y el Señor te mostró algo, le dijiste, impactó la vida de la otra persona. Claro, es lo más ordinario que debe ocurrir en el reino de Dios.
principios fundamentales del reino de Dios, el principio de autoridad. Por cuanto estamos bajo autoridad, entonces las cosas comienzan a pasar. Decía en el previo a esta transmisión, es lamentable cuando yo, por mi propia opinión, digo estar bajo autoridad y no le pregunto siquiera, como dicen por ahí, consúltalo con tu almohada, siquiera a la persona que está más cerca de mí. Oye, ¿cómo ves? ¿Será que yo estoy sujeto a la autoridad? Y a veces nos da terror preguntar eso porque bien que sabemos que la respuesta bastante probablemente va a ser no estás bajo autoridad. Pero como yo en mi propia opinión, como yo fui sabio en mi propia opinión y dije sí estoy bajo autoridad, entonces estoy peor que si solamente no estuviera bajo autoridad. Aparte estoy ¿qué? Engañado. Yo mismo creyendo que estoy bajo autoridad. Y tengo un juicio sobre mi persona en el cual yo mismo me enjuicio y yo mismo soy el juez y yo mismo me absuelvo. Y entonces digo, estoy bajo autoridad. ¿Verdad que sí? Mí mismo, o sea, le pregunto a mí mismo y mí mismo contesta, sí, estamos bajo autoridad. Y entonces me pongo mi traje o mi careta y me voy por el mundo pensando que estoy bajo autoridad. Totalmente fatal. Por lo menos me diera cuenta, es que no estoy bajo autoridad. Entonces no estaba tan peor como cuando yo mismo me justifico. Y entonces, si el estar bajo autoridad o si el entender autoridad es uno de los principios fundamentales del reino de Dios, entonces debemos entender que por estar bajo esa autoridad no debemos gozarnos de que las cosas pasen, debemos gozarnos que somos personas bajo autoridad, que es un privilegio estar bajo autoridad. La semana pasada nos compartían un testimonio, pero precioso, Julio y Lili, cuando nos hablaban de los beneficios, las ventajas que ellos disfrutaron de estar bajo autoridad. Algún día de estos usted se anima y me acompaña aquí a dar un testimonio de cómo le ha funcionado el estar bajo autoridad. Que usted pueda decir de viva voz delante de los que estamos aquí presentes y frente a la cámara, para poder decir, sí, efectivamente es un privilegio estar bajo autoridad. Ya entendí que me va muy bien cuando estoy bajo autoridad. Ya entendí que me va muy mal cuando no estoy bajo autoridad. Y no vivir más engañado. La semana pasada yo decía, la impartición de hoy tiene la capacidad de sacarte de una vida estéril y sin fruto a una vida productiva, que siempre funciona bajo autoridad. Yo decía, la prédica o la plática de hoy, decía la semana pasada, tiene la capacidad de sacarte de esa vida estéril y sin fruto. Evidentemente no bastaba la plática, la lectura de la Biblia, el toque del Espíritu de Dios, no, faltaba la opinión mía o la opinión tuya, o la decisión mía y la decisión tuya, si queremos estar bajo autoridad. Por eso tratábamos de avanzar un poquito en el previo a la transmisión diciendo algún testimonio, algún beneficio de estar bajo autoridad. Los que vivimos, los que disfrutamos ese estar bajo autoridad y que lo recomendamos ampliamente para el resto de la iglesia, de los que creímos en Cristo Jesús. De por sí, como seres humanos finitos, muy limitados, siempre tenemos complejo con el asunto de la autoridad. Uno para someternos a la autoridad y otro para ejercer autoridad. Porque fue delegada autoridad en ti, pero eso es una cosa, otra que tú la quieras ejercer. Fue delegada autoridad en mí y otra que yo la quiero ejercer. ¿Por qué? Porque si me voy a sentar contigo como esa autoridad delegada para platicar un tema en específico, tengo una idea de tu reacción. Tengo una idea de tu reacción. Gracias a Dios que hemos entendido también que el Señor nos ha delegado autoridad, a ustedes, a mí, nos ha delegado autoridad, pero no se trata de que nosotros la vamos a imponer. Si la persona no quiere, bendito Dios, no quiere, punto. No es que nosotros tenemos que imponer nuestra autoridad allí, no. Si el Señor nos delegó
alguna autoridad, entonces la persona quiere estar bajo nuestra autoridad. Y si no quiere, no tenemos responsabilidad, no tenemos ninguna responsabilidad, porque no es obligatorio. El Señor nos da esa cláusula si nosotros aceptamos, si nosotros queremos. Ese estar bajo autoridad. Hace unos días me decía alguien de ustedes, me decía, a mí me puede decir lo que quiera, yo no me voy a andar enojando por lo que usted me tenga que decir. Yo sé que es por mi bien. Ya, qué lindo se oyó. Vamos a darle un poquito, vamos a plantearle algún asunto. Mire, cuando nace del corazón, esto es lo más sencillo que puede haber. Cuando del corazón nace el anhelo de estar bajo autoridad, no solamente de labios para afuera, sino de todo corazón, la vida cristiana es una cosa tan sencilla, la labor pastoral es una cosa tan sencilla. Mire, uno de los ejemplos, hay muchos, pero uno de los ejemplos que tenemos en la Escritura, dice la palabra de Dios, el libro de los Hechos y el capítulo 13. Me gusta mucho este párrafo de la Escritura porque el libro de los Hechos lo escribe Lucas y Lucas es bastante detallista, bastante explícito. Dice un párrafo de la Biblia que prácticamente lo sabemos todos, estamos muy familiarizados con él. Capítulo que les dije, 13 y el versículo 1. Hechos 13:1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Mire que esta frase sencilla destraba todo lo que te puedas imaginar. Esta frase sencilla, como es un principio de autoridad, dices, pero ahí era para predicar. Sí, es lo mismo para que consigas trabajo. No, sí. De veras, sí, hasta para que consigas trabajo funciona el principio de autoridad. O sea, no fueron solos. Quiero que capte el sentido de esto. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. O sea, su mero mole de Bernabé, ¿cuál era? ¿Mande? Consolar. Y luego, Pablo o Saulo, como se le conocía, con ese impulso del Espíritu de Dios, esa capacidad para señales, prodigios, maravillas, eran un equipo pero impresionante. ¿Qué tenían que ir? A que los gentiles, hijos de Dios gentiles, ¿sabe qué es gentil? No judío, le pusieran las manos encima. Principio de autoridad. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Y bueno, sigue diciendo el recorrido. Pero el versículo 3, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Piensa, ¿cuántas veces fuiste enviado al área laboral? Que fuiste enviado, que dijiste, voy a conseguir un trabajo, y que lo llevaste a la iglesia de Antioquía, bueno, a la iglesia Destino Seguro. Y allí en donde estaban los hermanos reunidos, el Espíritu del Señor habló y te dijo, conságrenme a este para el trabajo de pintar las casas. Dices, no, pero eso no tiene que ver ahí. Así es, porque es el principio de autoridad. Cuando tú solo te envías, lo que decía previo, cuando tú solo eres tu juez y tú mismo te haces tu juicio y tú mismo te justificas y te absuelves. No. Con esa capacidad espiritual que traían Bernabé y Pablo, estaban sobrados para irse.
Estaban sobrados para irse a predicar el evangelio. Además, iban a hacer una obra divina. ¿Qué tenían que estar? ¿Cómo te imaginas a Bernabé y a Saulo o a Pablo? ¿Cómo te los imaginas recibiendo la imposición de manos? Es que la Biblia no nos dice. No, pues no nos dice. ¿Qué dice que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ahí en la iglesia en Antioquía? ¿Qué estaban haciendo este grupo de hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Cómo te los imaginas orando? No, es que no es bueno imaginarse y sacar deducciones, ok, no te da más detalles. Pero si estaban orando en alguna posición física deberían estar. Y si les impusieron las manos, no lo puedo afirmar porque la Biblia en este párrafo no lo dice. Pero lo más probable es que Bernabé y Saulo estaban arrodillados. Aunque no lo dice la Escritura, pero es probable, bastante probable, porque estaban, ya varios días llevaban, ¿qué haciendo? Ayunando y orando. Y luego dice que volvieron o siguieron ayunando y orando. Y de repente el Espíritu Santo dijo, apártenme estos dos. Eso dijo el Espíritu Santo, ¿a través de quién? Pues a través de algún profeta que estaba ahí, dice que habían varios. Y unos negros, ve que estaban unos de piel negra. Sí, aunque pongan los ojos, sí. Y también a los negros, por supuesto. Y con más ganas, creo. ¿Sí? ¿Se acuerda de que la Biblia nos relata que el que se ayudó a Jesús a cargar la cruz? Dicen los que saben de Biblia que lo más probable es que era un moreno, pero de piel agradable. El Espíritu de Dios no se fija en el color de nuestra piel. Y entonces, ¿sabe por qué se llamaba Saulo? ¿Por qué sus papás le pusieron Saulo a Pablo? En memoria y en honor al rey Saúl. Saúl, cuya estatura física 45 centímetros más alto que el más alto de los soldados del pueblo de Israel. O sea, un tipazo. Y en honor a eso le pusieron Saulo. Ahora Saulo, con todo y eso, hebreo de hebreo, ¿se acuerda? Fariseo incorruptible. Ahora, lo más probable que, aclaro para que no me hagan pedacitos luego, no lo dice la Escritura. Entiendo que por los días que llevaban ayunando y orando, muy probablemente estaban arrodillados. Y el grupo de hermanos, miembros congregantes de la iglesia de Antioquía, vinieron a imponerle las manos. Y fueron enviados. ¿Sabes que la palabra enviado en el reino de Dios es una palabra de uso superordinario? Enviado. Enviado, la palabra española enviado, para la palabra griega apostolois, para la palabra española apóstol. Entonces fueron enviados los apóstoles, o el hermano Saulo de Tarso, ahora Pablo, y el hermano Bernabé, hijo de consolación, fueron enviados o fueron como apóstoles a predicar el evangelio. Pero no fueron hasta que les pusieron las manos encima a aquellos hermanos convertidos gentiles, no judíos. No sé si capta el sentido de mi énfasis. Para un judío, tener contacto con un gentil era no tan agradable. Pero estos eran cristianos, de todos modos seguían siendo judíos. Si no, pregúntele a Pedro. Apóstol y todo, pero le daban así como que ñáñaras los gentiles. Y ahora están Pablo o Saulo y está Bernabé ahí recibiendo la imposición de manos para ir a hacer una labor que el Señor les había encomendado. Usted dirá, pero eso no aplica en todos los sentidos, solo aplica para ir a predicar el evangelio. No, es la vida cristiana, no es tu vida espiritual y tu vida material. No hay tal cosa como esa horrenda afirmación. Es tu vida en Cristo Jesús, de 2 horas durante esta plática y las otras 22 también, que componen un día. Entonces, la vida en Cristo Jesús, la vida del reino de Dios, consiste
en que entendimos el privilegio de estar bajo autoridad y por consiguiente somos personas enviadas. Algunos enviados a alguna área de servicio en el reino de Dios y otros a otra área. Por ejemplo, hoy estamos acá, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted está ahí en su casita, sentadito, viendo la transmisión. Le amamos en el amor de Cristo, pero a la vez hay un grupo de hermanos que ahora mismo están en el Edén, allá en donde hacemos los campamentos. Pero resulta que aquellos hermanos que están allá ahora fueron enviados, porque son personas que están bajo autoridad, que entendieron el privilegio de vivir bajo autoridad y fueron enviados ¿a qué? A una comisión. ¿Ve? A veces hablamos mucho de la iglesia apostólica y pasamos por alto que la iglesia apostólica, o damos por hecho, pero no hacemos énfasis en que la iglesia apostólica es una iglesia enviada. Y cuando entiendes que somos enviados, entonces alguien más nos facultó para. Como cuando nuestro Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio. Entonces somos personas que bajo autoridad. Por eso cuando no entendemos reino, o si no entendemos reino de Dios, este párrafo bíblico de Mateo 28 y la parte final se nos queda como opción. Y sin embargo, no hay opciones en el gobierno de Dios, que es un gobierno teocrático, en el reino de Dios que funciona bajo el gobierno teocrático. No hay consejos o sugerencias, hay órdenes. Órdenes puntuales para todos los que estamos bajo autoridad. ¿Ve? Cualquiera puede llamarse ahora apostólico y señalar al resto y decir, son unos religiosos. Híjole. No. Ni idea tiene. ¿Por qué? Porque si no es una persona bajo autoridad, puede pasarse diciendo que es apostólico, mega apostólico, archirrecontra apostólico, pero si no entiende el principio de autoridad, que es uno de los principios ¿qué? Fundamentales en el reino de Dios. La obediencia, que es así como que echarle... ¿Alguna vez te has enchilado un ojo? Que por accidente agarraste picante y luego te agarras la cara y no sientes, pero que no te consuela nada. Bueno, cuando la persona nacida de nuevo no entiende autoridad, le hablamos de autoridad y es como que le cayó picante por acá y así. Y todavía para colmo nos la pasamos diciendo, es que es maravilloso estar bajo autoridad, es que es vital estar bajo autoridad y bueno, se vuelve un caos. Yo digo, ¿cuánto sufrimiento? Pues porque realmente es un sufrir la vida. Y luego para colmo tenemos un lema en Destino Seguro, disfrutando la vida en Cristo. ¿Y cuándo lo va a disfrutar? Porque estamos bajo autoridad, pero el estar bajo autoridad le causa un escozor. Y nos la pasamos diciendo, es que es la vida misma tuya y la vida misma mía. En el reino de Dios no va a ser vida a menos que entendamos el principio de autoridad. Sus beneficios, sus ventajas, el ser productivos. Ahí tenemos a Bernabé y a Saulo predicando y echando fuera demonios, sanando enfermos y los tipos iban como en caballo de hacienda, como se dice, muy fuertes. Bueno, necesitamos aterrizar, yo necesito aterrizar la idea y lo más probable es que no me da tiempo de hablar un poquito más. Ahora hablé lo que los subtítulos en la Biblia rotulan así: primer viaje misionero de Pablo, que debería decir primer viaje apostólico, porque es la palabra más fuerte, porque apóstol significa enviado, o sea, alguien lo mandó. Dices, no, pues a mí me mandan mi jefe en el trabajo. No, en el reino de Dios hay una autoridad delegada, pero aparte
hay principios fundamentales que nadie tiene que agarrarme de la oreja para llevarme a cumplirlos. Están allí y funcionan cuando acá en mi interior hay esa convicción, esa seguridad de que es de beneficio para mi vida, primero personal y luego para mi vida en desarrollo, como es mi vida fructífera o estéril. Entonces decía hace un ratito, yo me puedo llenar la boca diciendo que soy una persona bajo autoridad, pero mi vida es una vida gris y sin sentido, una vida estéril, que no se le ve el fruto, pero ni por ningún lado. Siempre en la Escritura encontramos que nuestro Señor habla de la productividad y en varias ocasiones la asemeja a un campo que se cultiva y una semilla que se siembra, hasta la parábola del sembrador. Ya ve cómo especifica todo el asunto de la siembra. Dice la Escritura en esa parábola del sembrador, dice que la tierra de su yo da fruto, o de suyo da fruto. Pero también puede decir de su yo, o sea, de lo que la propia tierra en esencia es, da fruto. Y en la parábola del sembrador, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. La productividad. Entonces, cuando entendemos el principio de autoridad, ya va a ser bien difícil, porque es inherente, van así de la mano, así. El entender el principio de autoridad va muy íntimamente relacionado con el sentido y el concepto apostólico. Apostólico, una iglesia apostólica, una iglesia enviada, donde tú y yo somos enviados, Entonces, de inicio nos da la idea de una iglesia bajo autoridad. En la próxima plática, oportunidad, vamos a hablar todavía un poquito más acerca de este principio de autoridad. Y usted dirá, ¿y por qué hablamos, si dice principios fundamentales del reino de Dios? ¿Por qué no la pasamos hablando de uno? ¿Qué cree? En ese uno están encerrados todos los demás. En ese uno que tú y yo entendemos, autoridad. Es imprescindible, es vital que tú y yo entendamos autoridad para poder vivir bajo autoridad, y entonces sabemos que somos una iglesia enviada, y una iglesia enviada es alguien que obedece órdenes de otro, que va con la facultad de quien le envía, que va con el respaldo de quien le manda. Y entonces uno va, hermano, como la espuma, hasta arriba siempre. ¿Por qué? Porque voy quien me envió. Pero si yo solito me envié, mira, yo, como decía, de esa manera grotesca, cuando yo tengo un reino dentro del reino, está el reino de Dios, yo tengo un reinito dentro del reino de Dios, y yo solito me envío. ¿Qué cosas? Y yo solito me juzgo, y yo solito me enjuicio, y yo solito me justifico, me absuelvo. Y yo solito soy sabio en mi propia opinión. Y entonces, la mayor muestra de no entender el estar bajo autoridad, nadie sabe, solo yo. Espero que si capta la idea hoy, espero que se goce, pero si no, también puede llevarlo de tarea. Piensa en esto. Si es un principio espiritual fundamental en el reino de Dios, el principio de la autoridad, los privilegios de estar bajo autoridad, entonces yo querría, como ya conozco las ventajas o los beneficios de estar bajo autoridad, entonces yo querría hacer todo bajo autoridad. ¿Por qué? Es que así funciona. Si ya vi que así funciona, entonces todo. ¿Cuál todo? Ir y predicar el evangelio. Todo. No porque yo mismo creí que era prudente y yo pensé que así era y yo solito. Decían uno de los comentarios antes de esta transmisión, alguien decía, a mí me conviene estar bajo autoridad.
Me beneficia estar bajo autoridad. Aunque sé que es obedecer órdenes, estar bajo autoridad es obedecer órdenes. Y eso es ser apostólico, es ser enviado. Alguien más te envía y tú solito no vas como Bernabé y Saulo. Solitos no fueron, aunque tenían toda la capacidad. Tenían todo el llamado, tenían todo el respaldo del Espíritu de Dios. Faltaba una pequeña cosa, ¿qué? La muestra de estar bajo autoridad es ese acto sublime, maravilloso, glorioso, que solo me lo puedo figurar porque Lucas, tan detallista, aquí no nos dio detalles, cuando están siendo enviados y cuando los hermanos gentiles, que muy probablemente había gente de color o de raza negra, imponiéndole las manos negras en la cabeza blanca para enviarlos. Y ahora fueron, y ahora son un tiro. Y van echando tiros para adelante, para atrás y para los lados. Sanando enfermos, echando fuera demonios. Le pica la culebra a Pablo, eso es fácil. Se va el barco a pique porque una tormenta y él dice, tranquilos, el Señor me dijo que todo se va a perder, pero ninguna vida de los que venimos aquí, o viajamos aquí, o como se dice, navegamos aquí, ninguna se pierde. Dios habló conmigo anoche, así me dijo. Oh. Dice uno, ¿y por qué no? Pero antes, ¿qué? Como se dice en el vocabulario evangélico, con toda y la unción que tenían Pablo y Bernabé, tuvieron que pasar bajo la autoridad de estos ministerios que estaban en la iglesia de Antioquía. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Quisiera decirles que les deseo una feliz Semana Santa, pero realmente mi corazón anhela que tenga una feliz vida bajo autoridad. Pruébelo, compruébelo y luego apruébelo. Es decir, primero lo aplica en su corazón, y luego dice, se da cuenta que funciona y luego lo recomienda a otros. No se pase criticando a la demás gente que no se sujeta, primero revise si usted se sujeta. Camine primero ese tramo y después, si el Señor le delega, si a Él le place delegar sobre usted alguna autoridad espiritual, a usted no le va a costar nada, usted va a decir, ni cuenta se va a dar cuando las cosas comienzan a funcionar. Y entonces usted y yo, con pleno conocimiento de causa y no solo de labios para afuera, usted y yo podamos decir, maestro, aún los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, no solo sanamos enfermos, echamos fuera demonios, predicamos el evangelio. O sea, se nos sujetan. Y tener esta paternal, de padre a hijo, paternal respuesta. Sí, yo también veía a Satanás caer como un rayo de allá del cielo. O sea, es lo más ordinario que puede ocurrir. Gente bajo autoridad. El primer apóstol, nuestro Señor Jesucristo, enviado por nuestro Padre a desarrollar su labor aquí en la tierra. Los que estamos aquí presentes, no se la pierda. De veras, métase bajo autoridad. No sea sabio en su propia opinión. Consulte para la escuela. Bueno, voy a cerrar diciendo, es la primera vez que digo que ya voy a terminar, ¿verdad? Bueno, es la primera y única vez que voy a decir que ya voy a terminar. Le voy a hablar a los jóvenes que siguen la transmisión y a los jóvenes que están acá presentes. Deberían llevar sus inquietudes sentimentales también bajo autoridad. Les iba a ir muy bien. Hace un rato oíamos testimonios acá en el previo y hay uno que faltó. No solo llevar bajo la autoridad esta situación o aquella, inclusive el asunto sentimental. Lo primero, antes de declarársele a la muchacha, lo primero es ir y platicar con la autoridad competente y decirle, ¿cómo ves? Eso marca una pauta. Entonces a los solteros y solteras, lleven esa área sentimental, llévenla bajo autoridad. No sean sabios en su propia opinión y les va a ir muy bien. Es un principio espiritual y es eterno. Gracias, nos vemos en la próxima de la serie. Adiós, saludos, un abrazo para todos los que siguen esta transmisión.